Y ahora estamos con una señora que tiene dos apellidos famosísimos. De Kut es el primero y Scherer el segundo. O sea, los dos apellidos son iguales en importancia, ¿verdad? Pero el primero es el del padre y el Scherer es el de la madre de Carla, que nos visita. ¿Cómo te va, Carla? Que mañana hay un web seminar, ¿verdad? Una cosa así se dice. Sí, es un seminario web organizado por El Nacional. Por El Nacional, que es nuestro medio aquí, hermano. El Nacional, que es nuestra ¿cómo que se llama? Digital, el diario de los lectores influyentes, el diario de los lectores influyentes, El Nacional, que organiza mañana un webinar gratuito sobre la digitalización de la enseñanza en el Paraguay. Y van a haber 3 expositores, serían, ¿verdad? Carla de Kut es una de ellas, una de esas personas. Sofía Scheid es otra panelista que estará mañana, y el coordinador es Martín Ramírez, paraguayo que está en Alemania. Así es. O sea que, antes que nada, un placer de que estés acá con nosotros. Un gusto. Y bueno, sos linda, así como todos los Scherer, porque acá dicen Scher, dice la gente, es Scherer, porque es un apellido alemán. Así es. Scherer, SSH. Así, ¿verdad? Así es. Bueno, al ser SSH y Scheid también es un apellido alemán, el de Sofía. Así es. Se dicen Scheid, dicen acá, pero es Scheid en alemán, ¿verdad? Así es. Y Martín Ramírez, que tiene un apellido español, Ramírez, pero él está en Alemania. Así que el denominador común es Alemania. Qué notable, ¿eh? Sí. Bueno, antes que nada, pero vos sos magíster, ¿verdad? Sí, tengo una maestría magíster en en educación. Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Asunción, y sos especialista en entornos visuales de aprendizaje. ¿Qué son los entornos visuales? Entornos virtuales de aprendizaje. Virtuales. De aprendizaje, sí. Pero acá dice visuales. No, virtuales. Escribieron mal. Por eso que yo no entendí ayer porque yo esto le pasé a mi diseñadora y quería preguntarte qué son los entornos visuales. Virtuales. Los entornos virtuales que estuvieron una letra, cómo cambia el sentido de la palabra. Sí. Bueno, decime, entonces sos especialista en entornos virtuales. Así es. Y sos magíster en ciencias de la educación. Así es. Y te hago una simple pregunta para arrancar. ¿Cómo está nuestra educación acá en Paraguay? Nuestra educación... ¿está bien? No, bien, ¿en qué sentido? Bien, la pregunta. Realmente nuestra educación requiere esa transformación educativa de la cual tanto se anhela. Se comenta. Se comenta porque si bien nuestro sistema educativo requiere ciertos cambios, y esos cambios no solamente vienen desde el sector de las políticas, sino que también de cómo ejecutamos esas políticas educativas que tengan sostenibilidad en el tiempo. Pero vos decís ciertos cambios. Para mí ya hay que hacer... Todo hay que cambiar acá, ¿verdad? Pero vos sos la especialista y sos magíster en ciencias de la educación. ¿Qué quiere decir magíster? ¿Qué es lo máximo? ¿Cuántos años estudiaste para llegar a eso? Yo estudié 4 años de licenciatura y son 2 años de una maestría. Mi maestría es en educación con énfasis en una gestión educativa. Y luego viene ya el doctorado. Eso todavía tengo pendiente de cursar un doctorado. Eso es lo máximo. Y luego el PhD, que ya es un postdoctorado. O sea que si haces todo eso, son 10 años más o menos de estudio. Aproximadamente 10 años, sí. Varía mucho. También depende de cuando los doctorados son de 4 años, más tu investigación. Entonces eso lleva un poco más de tiempo. O sea, una década estudiando para tener la sartén por el mango, se diría. Y vamos a decir la sartén por el mango, pero no es así. O sea, desde el punto de vista más de la educación y de todas las profesiones, tenemos que estar actualizados permanentemente. Entonces se va transformando. Yo siempre recuerdo mis experiencias como estudiante. Estaba en un modelo presencial, tradicional,
Y veía que, bueno, en aquel momento iniciaba la reforma educativa en el 93 y decía yo, Dios, esto es lo que nosotros vamos a esperar para nuestra educación de futuro. Trabajábamos mucho el tema de proyección en la educación. Vos sos de Asunción, ¿verdad? Sí, de Asunción, de Asunción. Y entonces, realmente... O sea, te dabas cuenta que vos querías más y que era lenta la cosa. Así es. Yo visualizaba que esto que yo estaba dando en la carrera, yo quería algo más que, o sea, no estaba del todo comprometida o no estaba del todo, vamos a decir, segura de que eso nomás tenía que ser. Y así realmente cuando conocí la tecnología, eso yo puedo decir, cuando conocí la tecnología en la maestría, me acuerdo que fue una maestría en donde teníamos un profesor muy innovador en términos de usar una intranet en aquel momento, en el 2000, 2001, eso era, pero de lo más innovador. Y ahora imagínate, la intranet ya no es la intranet, ahí estamos hablando después ya de plataformas educativas que nos permiten llegar a ese estudiante que no puede acceder a una formación, y te estoy hablando ya, por ejemplo, en el nivel universitario, en donde están en distintos lugares, ¿sí? Del país, del mundo, porque la globalización también te permite que otros estudiantes de otros países, porque tuve la experiencia de tener paraguayos que viven en España, en Argentina, y que querían retornar a nuestro país con una formación universitaria. Entonces, es la educación a distancia que nos permite lograr ese acercamiento a aquellos que no tienen esa situación de poder acceder a una educación presencial. ¿Cuál fue el cambio que surge a raíz de todas estas plataformas y toda esta innovación tecnológica? Sintéticamente, ¿cómo se origina ese cambio y qué significa ese cambio, digamos? Bueno, ese cambio, desde el punto de vista de lo que es la misma educación a distancia, es fomentar la democratización de la enseñanza y también permitir un mayor acceso a aquellos que no tienen esa posibilidad. Pero ¿qué pasa? Que la educación a distancia, también como yo siempre indico, tiene distintos también modelos de poder aplicarse, porque sabemos también que una situación que se da a nivel global es la conectividad. Y para estar en esto, tenés que tener una buena conectividad. Entonces todavía eso es una dificultad que se encuentra a nivel global. Acá en Paraguay. Y en Paraguay ni qué decir, ¿verdad? Porque no tenemos, conste que se abrió todo un organismo, el MITIC, que supuestamente tenía que hacer ese trabajo. No sé en qué quedó eso, ni qué disponibilidad tiene el MITIC a nivel territorial completo de nuestra geografía. No sé cómo funciona eso. Sí, y además tener en cuenta también las posibilidades que tenemos con los mismos servicios privados, ¿verdad? Entonces, son una serie de aspectos que se van conjugando. Muchos dicen que es tema de infraestructura, otros indican que son dificultades que tenemos a nivel de misma infraestructura, ¿verdad? La llegada de la fibra, bueno, cuestiones así que tienen que ver con esta cuestión. Pero yo también digo que insistir, ¿verdad? Que la mayoría tienen un teléfono móvil. Entonces pensar también que el teléfono pudiera ser un dispositivo que nos ayude. Ahí. El mundo está en el teléfono. Exactamente. Entonces también pensar en propuestas que combinen distintos dispositivos también para la educación. Bueno, a tu criterio, y después entramos en lo que van a presentar mañana, pero a tu criterio, ¿por dónde se comienza con todos los elementos existentes tecnológicos ese cambio tan anhelado que buscamos los paraguayos específicamente? Porque acá hay que incentivar a que se lea, por ejemplo. Vamos a comenzar por ahí. La gente no quiere leer, ¿entendés? Seguramente tiene más acceso y es más ávida a un teléfono, o lo que pasa acá le atrae a la gente, pero no así un libro físico que está ahí en la mesa de la mesita de luz, supongamos, ¿verdad? O en alguna biblioteca pequeña que se tenga en la casa. ¿Por qué se da ese cambio? ¿Por qué el atractivo a este tipo de elementos? Bien, el mundo de la tecnología, lo que fomentó mucho es el mundo audiovisual. Nosotros somos más audiovisuales. Siempre le digo a los docentes mismos, cuando pensamos en nuestras clases,
tenemos que trabajar con materiales ya digitales, Sí. pero también variar el formato de nuestros materiales. Y ahí sería audiovisuales, pequeños podcasts. O sea, variar, ¿por qué? Porque también los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes son variados. Entonces ahí también cada uno O sea, acorde a su el interés. estilo acá es antiguo. El estilo en general, te quiero decir, el estilo de la educación. En cambio, se tendría que enseñar visualmente, porque, por ejemplo, en un minuto vos podés hacer que se tenga toda la atención posible del tema X que pueda concentrarse en un minuto, por ejemplo. La historia del aceite de oliva, por decir una estupidez, ¿verdad? O qué sé yo, no sé. En un minuto, ahora la gente está ávida de que ese es el minuto del aprendizaje. Y vos podés tener 10 minutos, supongamos de tiempo, son 10 elementos un minuto por elemento que pueda, un minuto por historia que pueda concentrar en alguien que, no sé si me estoy dando a entender. Sí, por un lado eso, pero también no es solamente es quedarnos con eso audiovisual, sino que también dar la oportunidad, y ahí tenemos una serie de herramientas de búsqueda de información o de otras informaciones que le podemos proveer para una mayor amplitud acerca de lo que estamos aprendiendo. Entonces ese sería un momento muy importante en donde el aprendizaje, se logra el aprendizaje, pero que el estudiante o el docente o podamos ampliar a través de lectura y fomentar la lectura. Te hago una consulta. Uno ve, qué sé yo, en el trabajo, la gente está con el celular. En una clase presencial está el maestro ahí adelante y 20 alumnos, por poner un número, escuchando lo que dice el maestro, pero todos tienen sus celulares. ¿La atención del alumno está en el celular o está en lo que dice el maestro? Bueno, eso mucho puede variar de acuerdo a la capacidad, a la Ahí quiero saber didáctica que me del responde. docente. ¿Por qué se tiene, por un lado, que tener el celular cuando está un maestro que tiene que hablar, dictaminar, enseñar, lo que sea? Punto uno. Y punto dos, si esto es un elemento que también se asocia al nuevo sistema de aprendizaje, no lo podés desechar, lo tenés que tener contigo, digamos. Entonces, ahí está la dicotomía. Ahí depende mucho de lo que, o sea, de la temática, de cómo el docente establece su metodología. Porque está ya el maestro y yo, así como no maestro, pero él puede estar mirando una película pornográfica acá. ¿Y cómo el otro sabe que él está atendiéndole o no? No sé si me entendés. Te entiendo perfectamente. Y ahí están las dos corrientes también. La corriente en la cual los docentes dicen, no, antes de ingresar al aula, los celulares están fuera. Claro, ¿sí? Claro. O aquel que dice, el celular es un recurso de aprendizaje dentro de mi asignatura. ¿Cuál es el promedio entonces en cuanto a esas dos tesituras? ¿Cuál es el término medio? ¿Se deja el celular o se tiene el celular? Y eso, como te decía, es un recurso, es un medio. ¿sí? Entonces el docente es el que tiene que decidir si realmente es un recurso que va a requerir, porque nuestra finalidad es el aprendizaje del estudiante. Entonces, si va a requerir de este medio para el aprendizaje, entonces sí vamos a tomar. Si no, no lo va a aplicar. Y acá también, después de todo lo que pasó con la pandemia, muchos docentes se tuvieron que adecuar a la tecnología, trabajar, desarrollar sus habilidades digitales para realmente evitar ese corte en el proceso educativo. Entonces ahí es donde tenemos también distintos niveles, desde aquellos que todavía están iniciando, están en una base de desarrollo, a aquellos que ya se han avanzado cada vez más en sus habilidades digitales. Bueno, Carla Decut está con nosotros, magíster en Ciencias de la Educación. ¿Vos sos partidaria de que, digamos, las clases sean presenciales o las clases pueden ser virtuales? Bien, ahí desde el punto de vista del sistema educativo ya se tomó la opción de que todas sean presenciales. Sí. Desde mi perspectiva, la modalidad mixta, donde hay presencialidad y también se utiliza los entornos virtuales, las herramientas digitales, como un apoyo a ese proceso presencial. ¿En qué momento se utiliza eso? Y ahí va a variar mucho. Hay diversas metodologías, por ejemplo, el del aula invertida.
En donde el aula invertida es una metodología que permite que el docente elabora sus materiales, eso que decíamos, unos videos cortos de unos minutos, donde ahí ya van aprendiendo, les lleva una pequeña lectura y venimos a clase. ¿Sí? Armamos en la clase, ya en la presencial, aprovechamos nuestros recursos digitales para desarrollar contenido, y el estudiante en clase viene, se hace algún resumen, ya sea viene para hacer algún tipo de discusión, debate, o sea, aprovechar esos encuentros presenciales con el docente para ya hacer ejercicios, exámenes, pequeñas pruebas, intercambiar, sí. Entonces yo creo que eso es una ayuda fundamental dentro de esta metodología que es bastante innovadora en términos de poder apoyarnos también con recursos digitales. Otra opción también es que el docente dice, no, yo voy a desarrollar en clase el contenido, esto requiere de una práctica una práctica presencial y luego una actividad que dejamos ya sea para la discusión o alguna actividad que sea de tipo cierre ya a través de una herramienta digital en una plataforma educativa. Bueno, muy interesante. ¿Y cómo se arranca hacia un nuevo modelo de educación que sea más atractivo, que sea más audiovisual al mismo tiempo y que sea más... Porque evidentemente esto ya es un elemento así como una cartera o un zapato o un calzoncillo para el que se viste, ¿verdad? Porque ella es un elemento qué sé yo, salí del baño, te pones el pantalón, la camisa, el celular lleva, es un elemento como tener 5 dedos, el sexto es esto. No te puedes desprender de esto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés que utilizar esto. Tenés que tener en cuenta este elemento acá, ¿verdad? Así es. Y cómo hacer que eso se encastre dentro de una metodología nueva de enseñanza y de revolucionaria enseñanza, ¿verdad? Porque por ahí tiene que pasar ¿Y qué van a pasar? ¿Qué pasa con los libros? ¿Los libros forman parte de ese nuevo paso a dar en términos de enseñanza? ¿O son ya cuestiones históricas los libros? Porque uno puede entrar y el título del libro poner ahí y te sale también la lectura del contenido del libro, digamos, en un aparato como este. ¿Cómo se explica esto? No sé si... Así es, sí. Desde los libros impresos a los libros, ya la mayoría de las editoriales te proveen, ¿verdad?, de los libros en digital. Y es también una forma de acceso para la mayoría de los estudiantes, ¿verdad? Eso por un lado. Eso no tiene que dejarse de lado. O sea, no se tiene que dejar de lado. No, porque es fundamental, es un recurso fundamental dentro de lo que es la formación en cualquier nivel educativo. En lo que me decías, ¿verdad?, los grandes cambios que se van a dar, por un lado tenemos toda la parte de infraestructura tecnológica. Un elemento clave es cuando la institución quiere hacer una transformación, tener en cuenta de que las autoridades, o sea, desde el vamos también tienen que estar involucrados en todo este proceso de transformación. Y ahí yo apunto un poco a lo que se da a nivel mundial y que son recomendaciones que ya hace buenos años, en los años 90, surgieron las comunidades de práctica docente. Yo creo que ahí tenemos que apuntar comunidades de práctica docente, donde todos se reúnen a través de un interés común, y ahí podemos hablar desde docentes en línea que van a abordar la educación mediada por las tecnologías, mejorando la metodología utilizando diversas plataformas. Muchos ya con los avances de la tecnología, ya estas comunidades se encuentran en un espacio virtual, entonces eso favorece muchísimo a poder compartir experiencias, temas de interés común, prácticas que ya se van dando y que tienen un mejor resultado. Entonces yo creo que esta es una línea que tenemos que fortalecer en las instituciones educativas para trabajar. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo aprendo? O sea, esa es una pregunta que yo siempre le hago a los docentes. Aprende? ¿Cómo yo aprendo? ¿Verdad? ¿Cómo aprendo? ¿Aprendo más con un profesor que me está desarrollando o aprendo más con mis pares que están en lo mismo? Entonces, esas también son cuestiones que tenemos que repensar dentro de lo que es esta transformación. Yo te hago a vos la consulta. ¿Cómo uno aprende? Y yo aprendo más por ejemplo, te comento, estoy muy acostumbrada a trabajar, a hacer cursos masivos abiertos.
¿sí? En donde tengo todo el contenido, no, a lo mejor tengo un profesor, pero que me está revisando algunas que otras tareas, pero más me enfoco yo a mi autoaprendizaje. ¿Sí? Fomenté mucho, ¿por qué? Porque estoy en educación a distancia, estoy en tecnología y esto es algo que está en constante evolución. Entonces, a mí se me desarrolló mucho esa habilidad del autoaprendizaje. Qué lindo, che, qué lindo. Te comento que ayuda mucho. Y el ¿verdad? autoaprendizaje es desde cualquier tema, enfocando cualquier tema, ¿verdad? Enfocando cualquier tema. Inclusive, Y sí. también en esto de las comunidades, que permiten las comunidades, como te decía, de práctica docente, interactuar con otros colegas con el mismo interés, pero que también tenemos algún coordinador, algún especialista que nos pueda dar algún curso. Ahí ya tenemos un curso armado en una plataforma, tenemos distintas noticias, distintas investigaciones, entonces se van compartiendo y entre pares en forma, quizás ya no es algo muy formal, pero que va a permitir ese intercambio y esa interacción entre docentes que están. Decime si no es tan importante esto, que yo como docente, fortalecer también esa visión del docente, porque eso también es otra de las cuestiones que necesitamos revalorizar. Siempre yo insisto eso. Ahí está la actualidad, la actualización permanente. Porque si no es una cosa metódica, así aburrida, porque se sabe, sí, ya di el año pasado, tengo que volver a decir la misma cosa, el siguiente también. En cambio, si vos te vas nutriendo permanentemente por los avances que suceden en el mundo, tenés la obligación de estar a tiro con eso, ¿o no es así? Así es. Y es un espacio, como te digo, de interacción. El programa de Estado de Derecho y Cultura de la Integridad está promoviendo esta comunidad de prácticas docentes en 8 instituciones del país, 4 universidades y 4 instituciones que son vinculadas al sector judicial. Y ellos están trabajando en toda una línea de lo que sería mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y entre ellos, por supuesto, no tenemos que dejar de lado algo. Hablamos de tecnología, hablamos de educación y de los valores y de la importancia de la humanización. O sea, la persona que está detrás de ese proceso, es un ser humano que vive, que tiene sus propios valores, y también es importante también esa empatía, de ponernos en el lugar del otro para lograr también lo que queremos. Bueno, y hablando de inspiración y de formación y de educación, en este caso, estamos con la señora Carla Decut, doctora, ¿es verdad? No, yo tengo una maestría en educación. Maestría, sí, pero ¿cómo vos sos doctora, licenciada? ¿Qué sos? Licenciada en Ciencias de la Educación. Licenciada sí. En Ciencias de la Educación, Carla Decut Scherer. Bueno, y ella es pariente de los Scherer, acá famosos. Tuvo un antepasado que fue presidente de la República. Ella es pariente de Celita Escobar Scherer, prima, la madre, creo que tu madre es prima de Celia Escobar, nuestra cara amiga. Bueno, y por el lado de los Decut desciende del troncazo de José II Decut, ¿verdad? Que fue el fundador del Partido Colorado, y después le dejaron de lado y lo enarbolaron a Bernardino Caballero, pero entre los dos fundaron ese partido. Así es. Y bueno, y yo creo que como que se sintió él medio dejado de lado en su momento, José II Decut, y hasta se quitó la vida, más o menos así es la historia, ¿verdad? Así es. Qué notable. Muero por mis ideales, decía, muero porque mis ideales no se están cumpliendo. ¿Tu abuelo fue? No, él es el hermano de mi abuelo. O sea, sí, el hermano, tu tío abuelo. Mi tío abuelo, así es. Tu tío abuelo, José II Decut, famosísimo. Así es. Entregó una personalidad cultísima, José II Decut. O sea, vos venís de ese troncazo, ¿verdad? Colorado y cultural, así que José II Decut. Había un famoso arquitecto Decut también que me enseñaba acá en la Facultad de Arquitectura, que habrá sido pariente de ustedes. Primo, ¿verdad? Así es. Famosísimo arquitecto Decut. Bueno, vamos al terreno. Mañana es a través del diario digital El Nacional, que es el diario de los lectores influyentes. Hay un webinar gratuito de la digitalización de la enseñanza en el Paraguay. Son 3 panelistas
que van a disertar, van a hablar, van a estar ahí a partir de las 10 de la mañana. Así, a partir de las 10 de la mañana. Bueno, es un espacio súper importante porque creo que no solamente para docentes, para todo el público en general que esté interesado en esta temática, yo creo que es un espacio, como te decía, de esto de las comunidades. Yo creo que esto inicia con una comunidad abierta a la comunidad en sí. Y para promover, por supuesto, todo lo que es la transformación educativa que tanto se habla. Y creo que estos son algunos de los elementos claves para ir mirando esas líneas de cómo transformar la educación. Bueno, y van a ser 3 los panelistas. Sofía Scheidt, doctora en educación por la Universidad Nacional de Itapúa y Metropolitana de Santiago de Chile. También vino varias veces acá, sabe mucho en relación a toda esta historia de cómo enseñar digitalmente y cómo superar la parte, digamos, hasta antigua de los sistemas tradicionales de enseñanza, porque eso es lo que hay que también visionar, pues, a través de las nuevas tecnologías, cómo enseñar, cómo atraer la atención del educando. ¿Es así o no es así? Es así, bueno, es así. Sofía Scheidt va a estar mañana, Martín Ramírez va a estar coordinando todo esto. Martín Ramírez es un compatriota que hace años está radicado en Alemania. Es doctor en Lingüística, Educación y Filosofía por la Universidad de Kiel en Alemania, y la señora Carla de Kut-Scherer, con la que estamos conversando acá en vivo, panelista de mañana en este webinar. Ella es magíster en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Asunción y también especialista en entornos virtuales de aprendizaje. ¿Cómo es eso de entornos virtuales? Como especialista, dice. Explícanos eso. ¿Qué quiere decir este título, que es interesante, ¿verdad? Llamativo, porque sí, para mí es la primera vez que escucho una cosa así, que me parece. Esta especialización permite al docente, está vinculada a lo que es el sistema educativo, ya sea para cualquier nivel educativo, pero principalmente para habilitarte a la educación a distancia, o sea, la educación mediada por herramientas digitales. Estas herramientas serían las plataformas educativas. Entonces es una especialización que te forma no solamente en la parte de herramientas tecnológicas aplicadas a la educación, sino que también en toda la parte de didáctica, de cómo enseñar, la tutoría, el proceso de interacción con tu estudiante, todo lo que es desarrollo de contenidos, cómo hacer ese desarrollo con distintos formatos, como te decía, desde un material de lectura, un video, tenés materiales, actividades interactivas, el desarrollo de actividades interactivas como juegos también dentro de lo que serían las plataformas, porque sabemos que a nivel país existen diversas plataformas educativas en lo que hace a educación superior. No se puede centrar en una sola historia, ¿no? Es más importante eso, hacer que todo se entronque en no que hayan diferentes y qué sé yo, plataformas, como bien decía, sí, sino una sola, un máster, digamos, y de ahí las ramas que nos lleven a otras asignaturas o lo que específicamente, no sé. Sí, eso sería interesante desde el punto de vista curricular, ¿verdad? ¿Y se puede lograr eso alguna vez? Y eso se puede lograr desde una mirada y es una transformación de las mismas instituciones que tienen que tomar ese tipo de decisiones. ¿Pero sabemos quiénes que son las mismas instituciones? Acá son hablamos, seres por ejemplo, humanos, pero no, ¿quiénes las son? instituciones estamos hablando de, por ejemplo, las universidades. A nivel de universidades, que es donde yo estoy más desarrollando mi ámbito profesional, es importante reconocer que tenemos un organismo que es el que nos habilita cualquier programa. ¿Cómo se llama? Se llama Consejo Nacional de Educación Superior. Sí, Él nos tiene que habilitar los programas. Consejo Nacional de Educación Superior. Pero tiene un nombre. CONES. El CONES, exactamente. Pero hay cuestiones. Entonces, ahí internas también del CONES. Tiene una serie de reglamentaciones que sí o sí debemos cumplirlas para poder habilitar. ¿Funciona bien ese consejo? Funciona. ¿O tiene sus peros también? Como todo organismo. Te lo digo honestamente porque escuché cuestiones que no son muy buenas de ese famoso, a través de ciertos personajes que están incrustados ahí, ¿verdad? Que tienen que ser, porque sería fabuloso que el CONES
sea una institución, un organismo, pero que realmente vele por el resultado final del por qué existe esa organización, ¿verdad? Claro. Y que no haya gente ahí que desvirtúe esa historia primera, no sé si me entendés. Sí, entiendo perfectamente y bueno... Para ser polite, nomás yo te estoy hablando Sí, así, para sí, ser no. elegante. Porque Entiendo sabemos muy cómo bien. vienen las manos ahí, de intereses personales de ciertos personajes pero no es el tema nuestro hoy. No, claro. Pero el entiendo. CONES es el organismo que entonces imparte lo que ustedes tienen que hacer. O sea, el CONES nos da la reglamentación de cómo tiene que ser el proceso. Entonces, las instituciones son las que, en base a su cultura, a su metodología, a su modelo pedagógico, plantea. Y ahí podemos pensar en una rama común y a partir de ahí, por supuesto, en un currículum básico y a partir de ahí ya es más especializado de acuerdo también a los intereses del propio estudiante. ¿Vos sos Se da partidaria mucho. de eso o no? Yo soy partidaria de ese tipo de formación. Ayuda bastante en términos de que el estudiante ya va también a ciertas asignaturas específicas, una rama común y luego asignaturas específicas. Esa podría Como ser hay en todos lados. Como es en todo. Me recibo de médico, pero me especializo en qué sé yo. Soy traumatólogo, por decir algo. Sí, ahora solamente una carrera de grado no es, o sea, no nos podemos quedar solo tampoco con una carrera de grado, tenemos que pensar también, y eso mucho insisto en muchas instituciones, es que no solamente mirar en nuevas ofertas académicas de grado, sino que también pensar en programas de posgrado y mejores especializaciones, doctorados, maestrías que vayan fomentando también esas actualizaciones para aquellos que ya estamos un poco más fuera del sistema, vamos a decir. Presencialmente, ¿cómo se maneja un aula con 20 personas, supongamos? Porque puede haber una fruta podrida dentro de las 20 que al profesor le hace perder su tiempo y desatiende ese perder su tiempo de una fruta podrida al resto de los 19 que quieren aprender. No sé si me explico. Sí, ¿Qué sedazo? ¿Por qué sedazo tiene que pasar eso? Porque ese también es un gran dilema acá. Porque uno pone todo el empeño, la dedicación, y viene un personaje o una personaja que te funde la historia, ¿verdad? Entonces esa gente ya no amerita ni que continúe, ya hay que sacar y centrar solamente a la gente que realmente quiera aprender. ¿Eso no se podría contemplar también dentro de este cambio que están ustedes queriendo imaginar? La verdad que yo pienso desde esta perspectiva al respecto, que la educación tiene que más bien incluir que excluir, ¿verdad? Y ahí también tenemos que buscar incluir que excluir. Más que excluir. O sea que tiene que ser una torre de Babel eso ahí. Más que una torre de Babel, tenemos que buscar las estrategias. El docente tiene un gran desafío y vos te perdés ahí en buscando las estrategias. No siempre. ¿Quiénes son los que quieren estudiar y quiénes son los que no quieren estudiar y quieren estar con el celular viendo no sé qué cosa? Bueno, ese que no quiere estudiar, por lo general, no va a pasar la otra asignatura. Va a quedar, va a ser un rezagado dentro de la institución. Y ahí también se tienen que tomar medidas. O sea, para eso están las reglamentaciones internas que hacen que por cierto tiempo el estudiante puede volver a inscribirse, volver a cursar una asignatura, sí. ¿Verdad? Pero en ese caso, ahí para eso también dentro de las instituciones se deben recurrir a otros estamentos, por ejemplo, la parte de bienestar estudiantil, en donde se recurre, o sea la psicóloga de la institución también puede revisar el caso del alumno. No sabemos porque son tan hay muchas variaciones. Tiene muchas variables para poder aprender. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta. Una clase regular ideal, ¿cuál sería en cantidad de alumnos? ¿20, 25, 30, 15, 10? ¿Cuánto más o menos? Para que atienda esa gente al que enseña. Y lo ideal serían 25 alumnos por sección, para un aprendizaje más óptimo. Sí. Esto en realidad se da más o menos a nivel nacional, tenemos mínimo 30 alumnos por aula en lo que hace a la educación superior. Eso no sé, quizás no más en el sector privado que en el público. O sea, en el público ahí podemos tener, de acuerdo a las asignaturas, mayor cantidad de estudiantes. ¿Saben? Varía bastante. ¿Ah, sí? Sí. Eso varía bastante. ¿Y la educación de un colegio, una escuela pública o un colegio público difiere mucho de una institución privada?
Yo siempre le digo el contenido de la enseñanza en sí, la formación de algo. O sea, el currículum es el mismo a nivel nacional. Lo que varía mucho son las adaptaciones que va haciendo cada institución de acuerdo a su proyecto educativo institucional. Entonces hay ciertas instituciones que conocemos que desde el sector privado que inclusive tienen doble escolaridad, le dan más idioma, entonces también tienen como complementarios dentro de ese currículum. En cambio, a nivel de todas las demás asignaturas, estoy segura de que tenemos un mismo currículum, pero eso va a variar mucho también de acuerdo a las necesidades, al turno, porque sabemos que también existen en el sector público distintos turnos, mañana, tarde, noche inclusive. Los alumnos que vienen de familias carentes, digamos, ¿se esfuerzan más que aquellos que tienen en bandeja todo? ¿Todo? Se esfuerzan más. O sea, el resultado final, si se nota el interés de aquel que quiere escalar en el mejor sentido educativo, te estoy hablando, ¿verdad? O aquel que tiene todo, ya tiene las de ganar, porque tiene todo, ya es el primero de la clase. No sé si me explico. No es tan así. O sea, realmente eso también varía mucho de acuerdo a la persona misma. Bueno, puedo tener todos los recursos, pero no tengo el interés de estudiar o tengo alguna dificultad que no me permite lograr y dejo de lado. No tengo la motivación. En cambio, muchas veces aquellos... motivación es la palabra, sí. Me faltó pronunciar eso. Aquellos que son más carenciados, que tienen mayor dificultad, tienen esa motivación y podés ver gente que ha egresado perfectamente. Pero es una falencia a nivel del sistema educativo la conclusión de nuestros estudiantes de primero escolar básica, que si bien es obligatoria y gratuita, pero luego de la media. ¿Cuántos llegan a la universidad? Justamente. Esa es una de las preguntas. Yo tuve, me acuerdo, un caro amigo, compañero de colegio que con mucho esfuerzo venía de lejos en la primaria, secundaria, y llegó a un sitial internacional fantástico. Y están aquellos que se les llevaba en coche, que había un chofer que le depositaba, y que quedaron así en el montón. No sé si me explico. Perfecto. Cómo se nota el esfuerzo personal, la dedicación al final de la vida, porque al final de la vida, digo, o sea, al término de los años de aprendizaje. Qué notable eso. Sí. Bueno, para cerrar, tenés que volver, Carla, porque son muy instructivas en todos los aspectos. Y un placer de haberte conocido hoy, entre paréntesis. Entonces mañana, vos te vas a centrar mañana como magíster de Ciencias de la Educación en esta webinar que arranca a las 10 mañana. ¿Te vas a centrar en qué específicamente? Yo me voy a centrar un poco en la transformación digital del docente, hablar un poquito de de los requerimientos a nivel general, a nivel de contexto internacional, pero también de toda esa transformación que vivimos durante la pandemia y desde el punto de vista de infraestructura tecnológica, desde la capacitación a los docentes, ese refuerzo, esa habilitación, vamos a decir, en el desarrollo de habilidades digitales y también en los desafíos que se nos plantean en esta nueva mirada del retorno a una presencialidad que ya no va a ser igual. No va a ser igual. No. Yo estoy segura de que igual. Ya no va a ser igual. Ya no, porque tanto los docentes tuvieron la experiencia de utilizar las herramientas digitales y los estudiantes también pasaron por ese proceso de mayor aprovechamiento de la tecnología, pero con un enfoque educativo. Porque eso siempre les decía, antes nuestros estudiantes, como vos decías, vivían en sus redes sociales y comentando en sus redes sociales. Hoy quizás el 50% pasan en las redes sociales y el otro 50% tienen que, para su autoaprendizaje, ¿verdad? Porque también mucho depende de la capacidad que tenía el estudiante del desarrollo. El interés. El interés y su autoaprendizaje. Y la motivación por parte de los padres. Tenés que estudiar porque tenés que llegar a tal cosa, porque tenés que ser esto, lo otro. O sea, es toda una historia que se parte de la propia familia, ¿verdad? Así es. Es muy importante ese apoyo de la familia, de su contexto, para también fomentar cada vez más su educación y que llegue realmente a lo que queremos, ¿verdad? Que sea una persona no solamente de bien, sino que también un profesional. Un profesional. Útil para nuestro país. Bueno, Carla, pero queda algo pendiente que me gustaría analizar contigo en una próxima oportunidad. El tercer sexo.
dentro de todo este ensamblaje de las nuevas corrientes educativas. Porque eso está ahí flotando, que no se sabe hacia dónde va la cosa. ¿Entendés lo que te digo, verdad? Sí. Bueno, que también hay que aclarar esa historia, cómo viene la mano acá, ¿verdad? O sea, es un tema bastante peliagudo y hay organizaciones que se nutren, ONGs que mueven la palanca para que eso cada vez se incremente más y que vaya contra ciertas formaciones, digamos, sí, familiares y principios de valores, etcétera, etcétera. O sea, es un gran tema ese que me gustaría, si te parece, alguna vez, más temprano que tarde, enfocarlo, digamos, tratarlo, abordarlo. ¿Te parece? Cómo no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchos éxitos para mañana. Arranca a las 10 esto de la webinar gratuito. ¿Qué tiene que hacer webinar gratuito? Dice. Sí, no es webinar gratuita, es webinar gratuito. ¿Se dice así? El webinar gratuito. Así es. Que tratará de la digitalización de la enseñanza en el Paraguay. Las inscripciones abiertas en www.elnacional.com.py/webinar. Reitero, www.elnacional.com.py/webinar. Inscripciones abiertas para esta ponencia de 3 referentes importantes, cada uno de ellos en su área respectiva. Sobresale, por supuesto, el caso de la licenciada Carla de Kut-Scherer, de Martín Ramírez desde Alemania, que va a estar ahí también coordinando todo esto, y de la señora Sofía Scheid, panelista, doctora en educación por la Universidad Nacional de Itapúa y Metropolitana de Santiago de Chile. 3 miradas diferentes, así que van a tener la misión de tratar de digamos, ¿cómo se llama?, motivar a la gente para que empiece a aprender a conciencia, porque uno tiene que formarse en la vida. No es que pasa así nomás, volando como una pandorga, uno tiene que formarse. La transmisión en vivo por Facebook, Twitter y YouTube a las 10 de la mañana mañana. ¿Algo más? Nos encontramos en las redes mañana, sí, en el claro. webinar, y bueno, un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, Carla. ¿Vos sos soltera, casada? Casada, estoy por cumplir 25 años de casada. ¿Cuánto? Sí. ¿Muchos hijos tenés? Tengo 2, solamente 2, uno de 24 y otro de 18. ¿Y siguen también ya las enseñanzas de la madre o no? Sí, al comienzo siempre me decía mi hijo, mamá, ¿qué es lo que tanto la tecnología, la educación, tanto la educación a distancia? Vino la pandemia y me dijeron, mamá, qué lindo trabajo había sido que vos hacías. Claro, veían cómo todo lo que enseñaba con mis docentes, porque trabajo mucho en la capacitación. O sea, 25 años hace que estás enseñando. Enseñando llevo mucho 25 más año de casada. Pero llevo mucho más enseñanza. O sea, desde los 18 que yo enseño. Pero si vos parecés de 18 años. No, ¿En serio te digo? No, desde los 18 que terminé el colegio. Se te ve así totalmente joven, teenager, completamente. Gracias. Quizás sea el... pero no es ningún cumplido, es la realidad, el aspecto tuyo. Y eso es lo que vos proyectás, ¿verdad? Sí, es el espíritu de... Eso, siempre me preguntan, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago para que me guste tanto? Me apasiona lo que hago y lo transmito también. Se nota. Bueno, te vamos a invitar prontamente, Carla, para esta misiva, esto que te pedí yo, porque yo también necesito que se aclaren muchas cosas, porque uno está medio perdido entre San Juan y Mendoza respecto a este tema, que sabes de qué se trata, ¿verdad? Y mucha gente no quiere ni exponerlo por temor a las corrientes que soplan aquí, soplan allá y qué sé yo. No queremos entrar ni menoscabar nada, ni entrar en conflicto, pero tenemos que asumir responsabilidades y poner todas las cartas sobre la mesa respecto a esto que es fundamental.